Hola, muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a las noticias en CNN Prime. Vamos a comenzar revisando todo lo que está marcando a esta hora, esta noche lluviosa en la región metropolitana de martes 11 de julio. Les contamos que la Comisión Revisora recomendó rechazar la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, en la antesala de su discusión en la Cámara Baja. Mañana la defensa del secretario de Estado recurrirá a la cuestión previa para evitar entrar en el fondo del libelo compuesto por 7 capítulos. El gobierno insistió en que la acusación está inspirada en la homofobia y la discriminación. En el marco del caso Convenios, hoy la PDI allanó la Gobernación Regional de Antofagasta para indagar contratos con la Fundación Procultura, mientras que la Contraloría anunció que ya investiga 172 denuncias relacionadas con el caso. El titular de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, rechazó las acusaciones de la UDI de una supuesta autoría intelectual tras las irregularidades detectadas. Y comenzó a operar el empadronamiento biométrico a migrantes en situación irregular en nuestro país. Son más de 150.000 las personas que se han inscrito en este proceso, que es parte de la nueva política de migración. El gobierno reiteró que esta acción no es un perdonazo ni que tampoco implica la entrega de un RUT chileno, sino que responde a una medida de seguridad. Y en temas internacionales, los líderes de la OTAN acordaron incorporar a Ucrania al bloque una vez que los aliados estén de acuerdo y se cumplan las condiciones. La organización resolvió simplificar el futuro proceso de ingreso de Kiev, eliminando uno de los pasos. Sin embargo, el presidente Volodymyr Zelensky cuestionó la falta de plazos y fechas concretas. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Se lo contábamos, la lluvia regresó a la zona central del país este martes. Hasta el momento en la región metropolitana se han registrado precipitaciones débiles y Belén Saldías, que está en el metro Santa Isabel, en el centro de Santiago, nos va a contar más detalles de lo que se espera para esta noche y cómo se está viviendo a esta hora estas precipitaciones cuando sabemos que hemos perdido la costumbre. ¿Cómo estás, Belén? Buenas noches. Buenas noches, Mati. Así es, bastante lluvia, aunque se pronosticaba débil. La verdad es que está bastante fuerte. Uno se pone unos segundos bajo la lluvia. La verdad es que moja bastante. Se habían pronosticado aproximadamente entre 3 y 5 milímetros, no más que eso, pero según pudimos revisar los milímetros que ya han caído al menos aquí en la región metropolitana, según la estación Quinta Normal de la Dirección Meteorológica de Chile, estos datos que se entregan a través de la DMC ya son aproximadamente 3,5 los milímetros que han caído, que han sido receptados entonces por esa estación. Un poco similar en Pudahuel, 3,1 aproximadamente son los milímetros que ya se pueden registrar en la región metropolitana, porque recordemos que esto ya se había anunciado. La Dirección Meteorológica de Chile había ya presentado esta alerta preventiva por lluvias entre Coquimbo y el Maule precisamente, por estas lluvias débiles, pero que tienen una característica que también pudimos verlo durante esta jornada y sentirlo más que nada, porque estuvo bastante frío el día. Muchos pensaban que incluso no iba a llover por el clima que estuvo tan frío, que finalmente cuando llueve es un poco más cálido, pero esto también se debe a la isoterma, que está bastante baja y que también va a provocar que se produzca mucho nieve. Eso decían por parte de la Dirección Meteorológica, que en definitiva lo que caiga sea sólido, y es por eso entonces que podremos tener más nieve también con este frente que se está ya registrando, con esta lluvia que estamos presenciando ahora en la región metropolitana, que comenzó durante la tarde pero que también se va a extender por toda la noche. Eso es lo que ya se ha pronosticado, pero en definitiva también en la cordillera todo esto que tiene que ver con nieve, que también no se había registrado tanto durante las últimas lluvias, por ejemplo, porque
ahí estuvo más cálido y no el tema de la nieve no fue tan presente como lo va a ser por lo menos en esta lluvia que se está registrando ahora con este frente que ya estamos viviendo aquí en la capital, en la región metropolitana y en otras comunas del país. Pasemos de inmediato a escuchar parte de las declaraciones que entregaban precisamente respecto a este frente por parte de la Dirección Meteorológica de Chile. Las precipitaciones también, en general, estamos esperando montos que van a estar en torno a los 10 a los 20 milímetros en los sectores de los valles, también en los sectores costeros y entre los 10 entre los 15 a los 25 para los sectores precordilleranos y en torno a los 30 a 45 centímetros de nieve en los sectores de cordillera, en los puntos más altos de la cordillera. También quiero hacer mención en que este sistema frontal viene con una isoterma cero que es normal para la época del año y para el tipo de eventos que estamos esperando, que en promedio va a estar en torno a los 2.000 metros de altura en toda la zona central. Bueno, se espera nieve entonces y eso significa que las temperaturas están bajando. ¿Cómo se siente esta hora, Belén, y qué se espera para las próximas horas? La verdad es que a esta hora se siente bastante helado, en la misma tónica sí que estuvo durante toda la jornada, como ya lo mencionábamos anteriormente, muchos incluidos. Yo pensaba que no iba a llover por lo helado que estuvo durante todo el día. Ahora se mantiene este frío y también esta lluvia que ya durante lo que comenzamos este despacho ya ha aumentado, está más intensa la lluvia a esta hora. Como podemos ver, estamos bastante mojados, tanto Esteban Barrera, que está en la cámara, como yo, pero la verdad es que ha aumentado en su intensidad. Ya lo decíamos, son como aproximadamente 3,5 milímetros en los que se han registrado ya en la estación de Quinta Normal, según los datos entregados por la Dirección Meteorológica de Chile. Se esperaban, señalaban menos de 5 aproximadamente, pero como vamos, quizás sobrepase eso ya durante las próximas horas, porque todavía tiene es pinta, por así decirlo, de que va a seguir lloviendo con esta intensidad, por lo menos durante las próximas horas, que también es lo que se había pronosticado en esta alerta temprana preventiva, que se señalaba que era al menos hasta las 9 de la mañana de mañana, pero la verdad es que está bastante helado a esta hora, bastante lluvia, y hemos podido también ver que no toda la gente estaba preparada para esta lluvia, porque por lo mismo que decíamos, estaba bastante helado, mucha gente anda sin paraguas, pero otros también fueron precavidos, sacaron su paraguas, pero hay de todo, la verdad, a esta hora, Mati. Sí, y mientras estabas despachando en este momento, Belén, por detrás tuyo pasaba gente con sopaipillas. Hay por ahí un puesto cerca, parece, porque por lo menos cuando llueve es sinónimo para muchos de sopaipilla y parece que ahí se están proveyendo de esa rica preparación a esta hora de la noche. Así que aprovechar para comer las sopaipillas de la lluvia. Muchísimas gracias, Belén. Vamos a ver si alcanzamos. Si nos traen, ya. Muchas gracias, que estés bien. Chao, Belén. Buenas noches. El Servicio Nacional de Migraciones inició el proceso de empadronamiento biométrico de las personas que ingresaron al país de manera irregular. El objetivo de esta acción es crear un registro nacional de extranjeros con una base de datos detallada, la que podrá servir como recurso para la creación de diversas políticas públicas. Sin embargo, desde el Ejecutivo insistieron que este proyecto no se traduce en un perdonazo. Veamos los detalles en el informe de Daniela González. Más de 150.000 personas han ingresado a Chile por pasos fronterizos no habilitados, según datos que maneja el Ministerio del Interior y la Policía de Investigaciones. Sin embargo, esa cifra podría ser mucho mayor. El norte ha sido foco de ingreso ilegal desde hace ya muchos años. Haga la cosa que me corresponde. Muchas gracias, que tenga buen día. El problema es que después de la autodenuncia que realizan algunos extranjeros, se pierde el rastro de los migrantes que viven en nuestro país. Por eso se inicia lo que hemos denominado el empadronamiento biométrico de personas migrantes que han ingresado de manera irregular a Chile. Esto va a permitir, en primer lugar, entregar mejores condiciones de seguridad al país. Hoy día el país tiene, en primer lugar, una política que busca resolver el problema migratorio de manera de efectivamente cumplir con el compromiso de que sea regular, de que sea ordenada y de que sea segura. Bueno, este empadronamiento va
a permitir que sea ordenado y que sea seguro el proceso migratorio. El empadronamiento biométrico servirá para crear una base de datos robusta, saber quiénes son, dónde están y qué vínculos familiares tienen en nuestro país. Aquí no hay un perdonazo. No hay un perdonazo, ni tampoco el empadronamiento es sinónimo de regularización. Claro, es solo una parte de la nueva Política Nacional de Migración y Extranjería. Es información que estará a disposición del Ministerio Público y Carabineros y ayudará a avanzar en temas migratorios. Además, de cierta forma, servirá como insumo para un eventual proceso de regularización, siempre y cuando él o la migrante tenga contrato laboral estable y vínculos familiares demostrables en Chile, aunque muchos alegan por la burocracia de estos trámites. Hay muchos inmigrantes aquí, ya sea cualquier nacionalidad, más sobre todo los venezolanos, que entraron por paso ilegal. Pero también hay un problema por parte de migración. Desde el año pasado mi hijo quiso hacer como legalmente la situación y solicitó por vínculo familiar. Es muy lento, aunque uno quisiera hacer las cosas legalmente, o sea, no le dan una respuesta. De hecho, estuve haciendo diligencias. Lamentablemente vivimos en un país, no sé, desde mi punto de vista, que no da en realidad ni la celeridad ni la seriedad respecto a los trámites migratorios y me parece que aquí eso se da así. El proceso de empadronamiento solicitará una foto y huellas dactilares para aquellas personas que se hayan autodenunciado o presentado comprobante de ingreso voluntario hasta el 30 de junio, no después. Para eso deben primero reservar hora en el sitio web del Servicio Nacional de Migrantes. Luego de que solicitan la cita, se le agenda una concurrencia presencial a alguno de los 75 puestos que tenemos distribuidos en todo el país, de toma de huella, de fotografía y de chequeo de la información en las dependencias de la Policía de Investigaciones y adicionalmente tenemos 10 móviles con los cuales realizaremos operativos territoriales en función de que la gente que no puede acceder a las dependencias de la PDI pueda de todas formas empadronarse. Y esto obviamente da cuenta del compromiso que tiene hoy día el Estado con regularizar la condición de estas personas y darle las posibilidades, ¿cierto?, para que estén de una forma regular en nuestro país. Hoy día damos un hito histórico para poder brindar estas posibilidades a la gente que ha ingresado a nuestro país, no está registrada. Hasta el mes de octubre se estará realizando el proceso en las 16 regiones de nuestro país. Avanzar en esta base de datos es fundamental para la creación de políticas públicas frente a la crisis migratoria. Y también, ¿por qué no decirlo?, para evitar la constante estigmatización hacia los migrantes en Chile. Y ya quedan menos de 24 horas para que se vote la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, en la Cámara de Diputados. La jornada de este martes estuvo marcada por el rechazo del informe analizado por la Comisión Revisora del Libelo y por descalificaciones al secretario de Estado. Los detalles en el informe de Macarena Román. El resultado de la votación son 2 votos a favor y 3 en contra. O sea, se rechazaría la procedencia de la acusación. Con informe negativo avanzó la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Un resultado predecible por la mayoría oficialista en la comisión, pero que no necesariamente refleja lo que pasará este miércoles. Insisto, nosotros no especulamos respecto del eventual resultado. Lo que hacemos es defender puntos de vista y convicciones en este caso. Así que esperamos que todos los diputados y diputadas asistan a la sesión de mañana y que se rechace una acusación que carece de todo fundamento. Fundamentos que solo podrán ser aprobados por mayoría simple en la Cámara de Diputados. La acción llegaría al Senado si logra el 50% más 1 de los votos presentes en la Cámara Baja. Un panorama que sigue siendo incierto. Van a faltar votos tanto en el oficialismo como en la oposición. Hay personas que están fuera de Chile, hay personas que están con licencia médica y por lo tanto, a diferencia de otras acusaciones constitucionales, aquí van a haber alrededor de 8 o 10 personas, 10 parlamentarios que no van a estar. Es probable que al menos 5 parlamentarios vinculados al oficialismo se ausenten de la votación, ya sea por viaje o licencia médica, mientras en la vereda opositora no contarían con los votos de Gonzalo de la Carrera y Agustín Romero. No es fácil, estamos bastante empatados en la Cámara, pero nosotros confiamos en que lo que nuestros colegas van a analizar y sopesar mañana no son los colores políticos, no es infringir un daño a un gobierno, sino que es pensar en los niños y en la educación.
Hasta ahora la oposición, según sus cálculos, llegaría a 69 votos a favor. Por ello, quienes levantaron esta acusación necesitan sumar los respaldos de algunos independientes del PDG y Evópoli. Creemos que aquí hay que ser serios. Nosotros vamos a tomar una decisión en bloque y creemos que es importante como partido de la gente ser responsable en este tema. Tenemos dos convicciones. Una, que tiene que ver con la mala gestión del ministro de Educación, y dos, que la acusación constitucional en su conjunto hasta el momento no da mérito para poder aprobarlo. Diagnóstico de Evópoli que concuerda más con el oficialismo, sector que sumaría 63 respaldos, considerando sus ausencias y la integración de independientes. Eso sí, para asegurar al ministro Ávila deberán acudir a viejos conocidos, la Democracia Cristiana y el Centro Democrático Unido, quienes ya han dado señales de estar en contra del libelo. Si bien nosotros tenemos una evaluación negativa de la gestión del ministro, creemos que no se configura ninguna de las infracciones a la Constitución que tiene la acusación. No porque tengamos simpatía con sus ideas, no porque coincidamos absolutamente con lo que ha hecho como gestión desde el Ministerio de Educación, sino que tiene que ver con configurar efectivamente si un ministro de Estado ha concurrido a cometer una falta constitucional o legal. Aspecto legal y no otras consideraciones, como la opinión de la diputada María Luisa Cordero, integrante de la bancada de Renovación Nacional, quien pareciera más preocupada de la orientación sexual del secretario de Estado, entrando incluso en descalificaciones. A los 4 años, como pretende el pervertido el ministro de Educación, porque debería ser evaluado físicamente y biológicamente porque tiene una enfermedad. Esta acusación constitucional, desde el primer momento en que se anunció y luego se ingresó, está claramente inspirada en la homofobia y la discriminación. Pese a las críticas hacia la diputada Cordero, desde Renovación Nacional descartaron sacar a la legisladora de su bancada. El Frente Amplio, por su parte, confirmó que llevarán a la parlamentaria al Comité de Ética. En las redes sociales va a dar su declaración. Si la acusación constitucional es aprobada en la Cámara de Diputados, pasará al Senado, donde bastará que se respalde uno de los 7 capítulos para que el ministro quede inhabilitado por 5 años para ejercer cargos públicos. Bueno, vamos a seguir conversando sobre el futuro del ministro Marco Antonio Ávila. Vamos a tomar contacto con su abogado Francisco Cox, quien lo va a representar ante la Cámara de Diputados el día de mañana. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? Abogado, pareciera que, bueno, esto es minuto a minuto, pero que se van debilitando los apoyos a una acusación constitucional. Hemos escuchado incluso a parlamentarios que han presentado o firmado para la presentación y que hoy día no están seguros si van a votar mañana. Desde Evópoli hay votos divididos, sin embargo, dicen que no se estarían configurando los irregulares o las faltas a las eventuales faltas a la Constitución y que básicamente están ahí divididos. ¿Usted cree que hizo en los diputados eco su defensa y su presentación? A ver, todo abogado pretende que sí, o sea, yo quiero creer que sí, pero me parece que claramente la debilidad de la acusación constitucional es suficiente como para poder desestimar la misma. No se configura ninguna infracción a la ley, ninguna inejecución de la ley y ninguna violación a la ley. Entonces me parece que claramente es, como he dicho yo, hay un dicho entre los abogados que los escritos, las páginas de los escritos no se cuentan, se pesan. Y esta no tiene ningún peso. Pese a que tiene 7 capítulos y hay 2 que llaman la atención que pudieran haber hecho más sentido, que era el derecho de los padres a la educación de sus hijos, que para muchos se está vulnerando en la cuestión de la educación de género por el ministro y que incluso han argumentado que en vez de ocupar recursos en lo que es importante, que es el regreso de los estudiantes a las clases, la está ocupando en temas de género y que ahí estaría incumpliendo su rol. A ver, eso claramente no es efectivo. Eso han creado una caricatura de la gestión del ministro. Yo le doy el dato que en términos de presupuesto,
la educación sexual afectiva integral representa el 0,002% del presupuesto y la reactivación de la educación el 4,8%. Entonces solamente en hechos se demuestra que no es cierto. Entonces esa caricatura me parece que viene con un sesgo que lamentablemente hemos visto en la presentación de algunas personas que dieron testimonio en la comisión revisora. Y le voy a decir una cosa muy simple: uno se devela a través de la prueba. Eso es lo que, ¿no es cierto?, uno sabe. Uno como abogado, los fiscales muestran su prueba. Pero aquí hay una particularidad. Los fiscales no pueden elegir su prueba porque es la prueba que les va llegando y a la cual los va llevando otra prueba. Pero aquí la particularidad es que los acusadores o los integrantes, de la comisión revisora, en este caso de uno de los diputados de uno de los partidos que firma la acusación, invita a esta señora, ¿no es cierto?, del comité o la Comisión Evangélica Legislativa o el Observatorio Evangélico Legislativo. Marcela Aranda. Y dice, ¿no es cierto?, ella, Marcela Aranda, ¿no es cierto?, y dice unos dichos francamente preocupantes. Entonces, es los propios diputados quienes eligen la prueba que presentan. Bueno, también hoy día, lo conocimos hoy día, pero lo dijo anoche, la diputada Cordero, que pertenece a la bancada de Renovación Nacional, también hacía alusión a la sexualidad del ministro y anteriormente, claro, no lo dejaron firmar. El diputado Sergio Bobadilla de la UDI también hacía referencia a eso. Usted inicialmente, cuando toma el caso, dice: a mí me parece que aquí hay temas más bien personales que legales o constitucionales. ¿Ya se ha hecho la convicción de que va por el tema de la discriminación y la homofobia? A ver, yo no quiero decir o sea, yo no tengo que hacerme convicciones, yo simplemente doy cuenta de los hechos que están ocurriendo, ¿no es cierto? Y aquí lo que vemos es que se eligieron personas que vinieron a decir dichos claramente homofóbicos. O sea, yo no lo dije, yo no presenté esos testigos. No son los diputados del oficialismo que presentaron esos testigos, sino que son diputados del partido que firmó, ¿no es cierto?, el libelo acusatorio. Entonces, ahí hay una develación. Abogado, también durante la última semana hemos conocido de presuntas nuevas irregularidades en la JUNAEV. Sabemos que los casos que se están investigando imposible que entren en esta acusación constitucional, no se consideran, pero también había acusaciones respecto que el ministro no había sido lo suficientemente diligente en fiscalizar los gastos de la JUNAEV. Bueno, no es rol del ministro fiscalizar, ya lo sabemos, pero dentro de la supervigilancia que sí tiene el ministro, él puede nombrar o remover ciertos cargos, y bajo esa perspectiva y bajo ese derecho hay diputados que dicen que debió haber removido a las personas responsables de que se cometieran estas irregularidades. ¿Ahí pudiera haber algún argumento? Matilde, yo le quiero decir que yo estoy en un hotel acá en Valparaíso, que lo estoy pagando yo, así que no hay ningún gasto público. ¿Sabe por qué? Porque incorporan hechos que no están en la acusación. Entonces quizás mañana van a decir: oiga, el abogado estaba en Valparaíso en un hotel, ¿quién pagó esa noche? La pagué yo, para que no aumenten, ¿no es cierto?, estos hechos a medida que van pasando. No hay nada de lo que se dice ahí en la acusación constitucional. Absolutamente nada. Ni siquiera las 30 raciones, ni los porcentajes de la división de los contratos, no existe nada de eso. Y lo que yo le quiero comentar es que es muy interesante, porque el señor Acevedo dio cuenta de cuando él llegó. ¿Y qué fue lo que pasó cuando él llegó? Había una investigación de la Fiscalía, del Ministerio Público, que ahora está pidiendo 15 años para el exdirector, según nos informó el señor Acevedo. Había una auditoría de la Contraloría General de la República que detectó irregularidades, ¿no es cierto? Y aún con todo eso no se pidió la destitución de la ministra de Educación de aquella época, creo yo, porque no son constitutivos de ningún hecho personal de la señora ministra de aquella época. Pero además, lo que le quiero decir es que aquí solo hay dichos de un exdirector que al parecer representa los intereses de una de las empresas, y en realidad no dio ningún antecedente, ningún documento, ningún hecho
concreto que uno pueda decir que hay una irregularidad. Entonces, lo que podría ocurrir justamente es al contrario, o sea, podría haber una arbitrariedad de remover a esta directora si es que no se ha hecho ningún antecedente. Y lo que es muy importante es que la directora, en cuanto se enteró de la acusación, que no dice nada que ver con estos hechos, en cuanto se le imputaban ciertas irregularidades distintas supuestamente, sin decir dónde, cuándo, cómo, quién, ¿qué es lo que hace ella? Le dice a la Contraloría, fiscalíceme, haga una auditoría completa de la forma de pago de nuestros programas. Es decir, se recurre a la instancia adecuada y no se usa la acusación constitucional simplemente porque se tiene una diferencia política o de otro tipo con el ministro Ávila. Ahora, abogado, usted defendió también en este mismo caso, bajo prácticamente, eran 5 capítulos en la acusación constitucional contra la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos. ¿Qué similitudes ve entre ambos casos? Bueno, yo justamente en estos días que he estado reflexionando, preparando, ¿no es cierto?, mi cierre ante la Cámara, he pensado mucho en el caso de la ex ministra Marcela Cubillos. Y me acuerdo que en esa época se decía que era la más ideológica del gabinete. También lo que me recuerda es que muchos de los argumentos que yo he empleado los aprendí del entonces ex subsecretario Raúl Figueroa, de quien tengo la mejor opinión, posteriormente ministro de Educación, que también tengo una buena opinión de su gestión, y por lo tanto me parece que hay cosas demasiado similares. Pero ¿saben qué otro caso he estado pensando en estos días? En el caso de Harold Bayer. Porque todos sabían que se estaba cometiendo una injusticia. Todos sabían que se le iba a privar de sus derechos humanos al señor Harold Bayer por 5 años, y por esta cosa de la unión de la oposición se estuvo dispuesto a pasar por alto la Constitución, pasar por alto las causales y condenar a una persona que claramente no tenía responsabilidad de lo que se le imputaba. Es sumamente grave. Y yo me acuerdo que en aquella época el senador Patricio Walker votó en contra. ¿Y sabe qué? Yo creo que él duerme tranquilo. Pese a que rompió esta unidad de la oposición, él creo que duerme tranquilo porque él no fue partícipe de la privación de derechos del señor Harold Bayer. Y le quiero decir que en el caso concreto del ministro Ávila, esa privación de 5 años es aún más grave, porque el ministro Ávila es un profesor que ha hecho una opción por la educación pública y él, de ser condenado en la acusación constitucional, se le truncaría su proyecto de vida porque no podría hacer clases en un establecimiento público. Desde también esa perspectiva, abogado, usted claramente mañana va a hacer uso de la llamada cuestión previa que se presenta cuando básicamente se tiene la certeza de que no hay argumento para presentar la acusación constitucional. O sea, yo, mire, siendo las 9 de la noche, sí. Así que eso es lo que le puedo decir. Uno siempre está evaluando todo, ¿no es cierto? Pero siendo las 9 de la noche, sí, voy a usar el uso de la cuestión previa. Ahora, claro, usted dice... Me parece que no tiene sustento la acusación constitucional porque no se cumplen los requisitos. Entonces, hay elementos suficientes para presentar la cuestión previa y que sea acogida por los y las diputadas de la Cámara de Diputados y Diputadas, siempre que sometan su actuación a la Constitución. Ahora, usted lo ha dicho, muchas veces priman más los temas políticos que los netamente constitucionales y estas acusaciones lamentablemente se convierten en eso, en un juicio político, en un juicio de si gusta o no gusta la acción en la que el ministro se desempeña, etcétera. ¿Qué le parece que en un Congreso que hoy es mucho más polarizado que el de ese entonces, el del ministro Bayer, por ejemplo, haya diputados que no están dispuestos a sostener una acusación constitucional que ellos ven que no se sostiene, que no es sólida? Porque aparentemente eso es lo que está ocurriendo, por lo menos en la mitad de Evópoli, en algunos diputados del Partido de la Gente, pese a todo el desorden y a la polarización que existe en este Congreso. Mire, yo no tengo idea del conteo de votos. Lo que usted me dice, si es así, me llena de esperanza, se lo tengo que decir, porque me parece que entonces
sí hay diputadas y diputados que están dispuestos a someter su actuación a la Constitución y las leyes, en términos de someterse a que efectivamente la acusación constitucional sea un último recurso, que como dijo en la oportunidad que se presentó la acusación en contra de la exministra Cubillo, no se pase de la aspirina al cañonazo, que fue el diputado Diego Chalper, que justamente dijo, uno puede tener diferencias políticas, puede tener diferencias de gestión, de la opinión que tiene con el gabinete, pero la unión de la oposición no se puede usar como excusa para pasar de la aspirina al cañonazo. Esas fueron las palabras del honorable diputado Chalper, a las cuales yo adscribo plenamente, y adscribí en aquel momento y adscribo ahora. Claro. No sabemos si él va a ser fiel a sus palabras tampoco. Ahora, no le quiero dar esperanza, abogado, porque esto, usted sabe cómo es la política, puede cambiar dentro de esta noche y se usan otros argumentos y mañana la situación cambia, porque así de voluble están también las cosas en el Congreso, pero vamos a ver qué es lo que ocurre el día de mañana, cuáles son los argumentos que van a pesar más y si finalmente el ministro Ávila va a poder continuar y no va a pesar tampoco su condición homosexual, como se ha visto esta jornada, que ha sido un argumento de peso, aunque no se ha presentado como tal. Muchísimas gracias por conversar esta noche con nosotros. Mañana estaremos atentos entonces a la acusación, la presentación de ustedes y qué pasa con la cuestión previa, si es que hace uso de ella. Muchísimas gracias, Francisco Cox. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir avanzando con otros temas porque en el marco de las labores de fiscalización del comercio ambulante, las autoridades retiraron nuevamente todos los toldos azules del barrio Meix. Pablo Figueroa nos va a contar más detalles sobre esta nueva avanzada del Estado por dar seguridad a este tradicional barrio comercial. Una imagen aérea que contrasta con la de hace una semana o la de hace unos meses. ¿Y para qué hablar con la de los últimos años? Calles un poco más despejadas para el barrio Meix. ¿Qué pasó? Una nueva fiscalización de las autoridades con el fin de acabar con los toldos azules de la zona. Sabemos que este es un lugar emblemático, es el primer lugar en el que hicimos una intervención, es un lugar donde había un nivel de control territorial muy grande y un nivel de abandono del Estado que nos parecía inaceptable. Por lo mismo hemos desarrollado operativos que se han desarrollado durante varios ya hace un año y medio, y en estas últimas semanas también hemos vuelto a reforzar, a triplicar ese esfuerzo que se estaba realizando, pero sabemos que no basta solamente con despejar, sino que también tenemos que recuperar este espacio definitivamente. Es que en 2022 se había limpiado el sector de Bascuñán Guerrero en busca de mayor espacio y terminar con los atochamientos de personas. El servicio es permanente y ese servicio permanente ha logrado que la locomoción colectiva vuelva a circular por una calle emblemática que se llama Bascuñán Guerrero y también que la gente pueda acudir con tranquilidad al CEFAM número 5 que está en Unión Latinoamericana con Salvador. Ahora, no solo se busca tener la zona despejada en Bascuñán, sino también ir más por San Alfonso y Meix, lugares en los que no se podía transitar y en el que se contabilizaban informalmente el robo de más de medio centenar de celulares diarios. El municipio ha cursado más de 3.000 infracciones al interior del barrio Meix. Hemos decomisado solamente de abril a la fecha más de 3 toneladas de alimentos, con una realidad que efectivamente había una ocupación ilegal del bien nacional de uso público. Procedimos a retirar más de 900 toldos, a decomisar más de 6.000 prendas incautadas durante estos operativos y fuimos generando efectivamente una dinámica de cambio de comportamiento de los comerciantes no autorizados. Ellos empezaron a no dejar sus toldos y empezaron finalmente a llegar mucho más temprano, lo que implica que nosotros llegábamos más temprano y esperamos obviamente tener resultados prontamente, como hoy día en la noche está desocupado. Esta intervención ha logrado retirar más de 900 toldos desde el año 2022 a la fecha. Nuestro próximo objetivo es lograr, ojalá, recuperar todas las calles de esta cuadrícula que ya mencioné recientemente, como Salvador Sanfuente, esta misma calle que es San Alfonso, que llega con instalación de comercio ambulante en el día hasta calle Sacié y Gorbea por el sur, y también Meix, que está hacia el poniente. El plan es ambicioso, pero por ende es a largo plazo. No se pueden erradicar más de un centenar de personas que llevan años trabajando en el comercio ilegal en un sector de un día para otro.
El subsecretario Monsalve ya ha instruido que se retome una mesa de trabajo con las municipalidades de Santiago, de Estación Central, y también se va a incluir a Lo Prado para poder abordar también el tema del comercio ambulante en lugares donde hay comercio establecido. Es la realidad de un barrio tradicional que busca ser más seguro para la comunidad y, por supuesto, sus trabajadores. Seguimos en el plano político porque la oposición insiste en responsabilizar al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, como responsable por las presuntas irregularidades en el caso Convenio, una idea que es respaldada incluso por el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa. Incluso el PDG ofició a la Gobernación Metropolitana por un eventual vínculo con una fundación donde trabaja una hermana del fundador de RD. Los detalles en la nota de Francisca Cárdenas. Con los ojos puestos en la contingencia y atento a los emplazamientos que se le han realizado, queremos dejar atrás, queremos superar. Así pasa estos días el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, blanco de críticas desde que estalló el caso Convenios, que tiene a RD, partido del que es fundador, como principal involucrado en una trama de presuntas irregularidades. Es el creador, fundador y autor intelectual hoy día y no podemos desconocer que puede ser quien esté detrás de toda esta falsificación o esta creación de instituciones ideológicamente falsas, como han funcionado las fundaciones que están defraudando hoy día el país. Y si bien haberlo formado, haber creado Revolución Democrática con ellos, haber compartido, haber visitado, ¿no es cierto?, la casa misma que arrendó Catalina Pérez Ñuñoa, si bien eso no es constitutivo de delito, yo le pediría a Giorgio que deje que la justicia investigue, que entregue su celular si él no tiene nada que ver, que entregue su computadora a la justicia. Para sus más acérrimos críticos, la salida del ministro Jackson del gabinete sería una señal política por parte del gobierno. Yo los llamo y las llamo a que si cuentan con algún antecedente que llegue a vincularme a mí tanto a los casos de Democracia Viva como alguna irregularidad, lo presenten ante las instituciones pertinentes. Pero no es el único cuestionamiento que debió responder el titular de Desarrollo Social. La bancada del PDG acusó presuntos convenios de la Gobernación Metropolitana y una fundación dedicada a la educación donde trabaja su hermana. Porque dentro de esta fundación tiene el cargo de directora de Administración y Proyectos Carmen Gloria Jackson, hermana del ministro. Entonces nosotros estamos pidiendo todos los antecedentes. Ninguna duda de que no existe vínculo, ni tampoco existe nada relacionado con el Poder Ejecutivo, en este caso el Gobierno, ni ninguno de sus ministerios en dichos contratos. Explicaciones que el ministro debió dar en el Congreso, donde también llegó este martes el Contralor General de la República, que asistió a la Comisión de Vivienda, que analizó el traspaso de recursos fiscales a distintas fundaciones. 172 han sido las denuncias hasta la fecha que ha recibido la Contraloría luego de que se conociera el caso Democracia Viva. Si aquí hay poca normativa o la densidad normativa es baja, tampoco hay que pensar que se van a, no necesariamente van a haber grandes hallazgos. A uno le puede parecer algo a todas luces que es poco ético, pero no necesariamente eso poco ético va a ser una ilegalidad o va a ser un incumplimiento de la normativa. El Contralor precisó además que en el caso Democracia Viva podrían haber hecho antes el cruce de datos para ver si hubo conflicto de intereses, pero solo tendrían a su alcance los vínculos formales, es decir, familiares, parientes o matrimonios, no así los vínculos de carácter afectivo que no se formalizan o trato directo, como el caso de la diputada Catalina Pérez y el representante legal de la fundación. No es un debate que le corresponde a la Contraloría, ¿ya? Y el Contralor, obviamente, un Contralor que es destacado, bien sabe cuáles son su ámbito de opinión. Efectivamente, tenemos que ver la normativa y dónde mejoramos para que esta relación, que es virtuosa entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro, no se deteriore por esto. Caso Convenios, que ha ido más allá del debate político. Durante este martes se solicitó al Juzgado de Garantía de Antofagasta orden de entrada y registro para allanar las dependencias del Gobierno Regional del Maule, las oficinas de la Fundación Urbanismo Social en Santiago y el domicilio del ex seremi de RD, Rodrigo Hernández. Nosotros entregamos todos los antecedentes voluntariamente, entregamos 2 computadores, un pendrive con toda la información técnica y la información financiera, además de la información de traspasos bancarios que se han efectuado.
porque se tiene que separar la paja del trigo, se tiene que buscar a los que efectivamente usaron su influencia para corromper al fisco, como en el caso de Democracia Viva, y aquellos que operamos de buena fe y que aspiramos a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos mediante los instrumentos que la ley nos da. Controversias que han sacudido a La Moneda y al Frente Amplio. Desde Contraloría hicieron además una serie de recomendaciones para poder mejorar la normativa actual y así poder tener más influencia en la fiscalización de estos casos. Y luego del mal primer semestre que tuvieron los multifondos de pensiones y ante el inminente inicio de los recortes en la tasa de interés por parte del Banco Central, queremos saber cómo puede afectar este proceso a los fondos previsionales de cara a la segunda mitad de este año. Y Orlando Silva nos va a contar. Un magro primer semestre tuvieron los multifondos de pensiones, donde todos ellos, desde los más riesgosos hasta los más conservadores, registraron bajas. Sin embargo, la nota positiva la puso el resultado del mes de junio, donde todos cerraron con números verdes y que trae esperanza de que este segundo semestre sea mejor para los ahorros previsionales, de la mano de una menor inflación y también menores tasas de interés que podrían tener como consecuencia un mejor rendimiento de los multifondos. Uno podría o puede estimar que la rentabilidad de los fondos de pensiones, mirado a un punto de vista de aquí a fin de año, debiera ser positivo y tal vez, probablemente, bastante mejor de lo que hemos visto durante este primer semestre. Es difícil anticipar lo que viene en materia de multifondos, sin embargo, es previsible que en la medida que bajen las tasas de interés en el mercado local, esto impacte positivamente en una recuperación paulatina, gradual, de los fondos más conservadores. Fondos que justamente son los más recomendados para quienes están a puertas de jubilarse, lo que hace que esta segunda parte del año se presente como un mejor escenario para realizar este trámite. Entonces, ¿es un buen momento para pensionarse o no? Sí, no veo que no lo sea, porque la tasa por la cual se le va a recalcular esta pensión es una tasa del 4,32 que es bastante competitiva y por lo tanto las personas van a poder tener una buena pensión para los próximos 12 meses. Esta tasa de interés técnico que determina la Superintendencia de Pensiones es una proyección para las rentabilidades futuras de los fondos que se mantienen en las AFP cuando se opta por el retiro programado. Al encontrarse en un nivel alto, tiene como consecuencia un efecto positivo en el monto de la pensión que se recibirá. Quiere decir que el monto de nuestra pensión, para un mismo capital, el monto de nuestra pensión aumenta, ¿ya? Y eso es muy bueno. Por lo tanto, estamos en un muy buen escenario para las personas que han pospuesto la decisión de pensión porque bajaron sus capitales. Este es un muy buen escenario para considerar el pensionarse. En este minuto tenemos dos señales que son muy positivas para poder tomar la decisión de pensionarse. Primero, el buen comportamiento que tuvieron los multifondos en el mes de junio. Y luego está la tasa de interés técnico de retiro programado. Por lo tanto, aquí hay factores que están empujando a mejorar la perspectiva de pensionarse, sobre todo dentro de este trimestre. Eso como recomendación para el retiro programado, el que se hace mediante las AFP a través de los fondos ahorrados durante la vida laboral, los que siguen rentabilizando durante la jubilación. La otra modalidad es la renta vitalicia, que opera a través de las aseguradoras y donde el monto calculado se entrega en UF. Es vitalicio, pero no se hereda en caso de fallecer. ¿Qué factores se deben tomar en cuenta para decidir entre uno u otro? Deben analizar muy bien cuál es su situación, si todavía van a seguir trabajando, porque eso les permite incrementar todavía el ahorro previsional para tomar una mejor decisión más adelante. Pero si no están trabajando, lo más probable es que tal vez les convenga una renta vitalicia de manera de no seguir especulando con los fondos previsionales. Y ahí las compañías de seguros tienen una situación en que la oferta tiene que ver también con la probabilidad de hacer un buen negocio con esa plata. Entonces, en un ciclo de disminuciones de tasa, es probable que en pocos meses más veamos que la oferta de renta vitalicia debiera tender a bajar, porque la probabilidad de rentabilizar esa plata le va a ser más difícil. Son distintos factores. En primer lugar, tiene que considerar cuál es su expectativa de vida. Si cree que su expectativa de vida es alta, es mejor considerar la renta vitalicia, porque la renta vitalicia lo que es un seguro de sobrevida. Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Jubilarse o seguir activo? ¿Retiro programado o renta vitalicia? La decisión de jubilar es una decisión muy personal que responde a la situación
personal, familiar. Y la receta no es única. La receta va a depender de cada persona. Por lo tanto, lo que nosotros siempre recomendamos es hacer un traje a la medida. Deben analizar muy bien cuál es su situación. Y siempre yo voy a recomendar que puedan contar con un asesor. Decisión personal y multifactorial entonces, pero donde lo claro es que deben analizarse las distintas opciones disponibles para así poder sacar el mejor provecho de los ahorros de toda la vida. El gobierno criticó la decisión de los grandes empresarios de interponer un téngase presente ante el Tribunal Constitucional en contra de la Ley de Delitos Económicos. Esto luego que la Confederación de la Producción y del Comercio ingresara al Tribunal Constitucional un documento de 34 páginas en el que exponen presuntos vicios de inconstitucionalidad contenidos en la ley. Este nuevo cuerpo legal sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, adecuando las penas. La CPC acusa que la legislación despachada por el Congreso es una respuesta ideológica que instrumentaliza al derecho penal en lugar de contribuir al reproche de estos delitos. El ministro de Justicia, Luis Cordero, defendió la ley afirmando que parte del sector empresarial busca torcer la decisión del Congreso, tal como ocurrió con la ley del CERNAC en el pasado. Esto es como el eterno retorno, ¿no? A mí me parece que la actitud de la CPC es, lamentablemente, una manera tradicional que tiene una parte del sector privado de abordar proyectos de ley que han sido aprobados por amplia mayoría en el Congreso. Este proyecto de ley, el de delitos económicos y ambientales, ha tenido una amplísima discusión. Ha contado con los mejores especialistas en la asesoría, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Ha tenido la oportunidad de que todo el mundo opine. Sin embargo, el sector privado pareciera que solo se enteró de la tramitación de este proyecto de ley en la parte final. A mí me parece que todo el mundo tiene derecho de petición. Lo que me parece que es un indicador políticamente incorrecto es tratar de utilizar al Tribunal Constitucional en el control preventivo para alterar la voluntad del Congreso. Los consejeros constitucionales continúan debatiendo en torno a las enmiendas del anteproyecto de nueva Constitución. En ese contexto se inició una polémica por la idea de algunos miembros de la oposición que buscan limitar el derecho a huelga. Alicia Contreras nos presenta los detalles. Hola, Alicia. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Sí, sigue el Consejo Constitucional trabajando, las comisiones siguen recibiendo a sus invitados y todo esto mientras corre el plazo para que los consejeros constitucionales presenten sus propuestas de enmienda al anteproyecto de nueva Constitución. Recién el lunes 17 de julio sabremos con certeza cuáles serán los temas que defenderá cada partido, pero ha trascendido, por ejemplo, algunos debates. El oficialismo ha sido abierto en decir que ellos defenderán, por ejemplo, la paridad, los derechos sociales, los escaños reservados para pueblos indígenas, mientras que desde la oposición ha surgido los temas como, por ejemplo, disminuir los escaños parlamentarios, quizás hacer cambios a los distritos electorales, limitar, ayer hablábamos de limitar los periodos de los ministros de la Corte Suprema, y dentro de todo esto hoy día surgió el derecho a huelga. El derecho a huelga, en la comisión experta, el anteproyecto lo consagró como un derecho y que no está limitado a la negociación colectiva como sí lo está en la Constitución de 1980. Para el oficialismo ese fue un gran logro en su momento, pero desde la oposición ha surgido la opción de volver a limitarlo. Fuimos a la Comisión de Derechos Sociales, que es ahí donde se debatiría este tema si es que se ingresa esta propuesta, y hablamos con el consejero republicano Jorge Osandón, quien es integrante de esta comisión, y el RN Germán Becker, que es el presidente de la comisión. Escuchemos. A nuestro parecer, el derecho de huelga, si bien es un derecho que es indispensable, que deben tener los trabajadores, nosotros lo vemos circunscrito siempre dentro de la negociación colectiva, ¿ya? Ahora bien, como te mencionaba, estamos en proceso de escuchar a distintas posiciones, un poco para poder trabajar sobre cómo llevar a cabo este derecho de huelga en la Constitución. Estamos conversando con distintos expertos. La semana pasada tuvimos audiencias públicas en que precisamente un día se vino a hablar sobre los derechos laborales y la libertad sindical. Ayer vinieron distintos expertos también a exponer sobre la materia, así que, como te mencionaba, estamos trabajando en eso. En la comisión la verdad que tenemos el tema del derecho a huelga, que ha sido el más controvertido y hoy día el nudo más difícil de desarmar. Estamos trabajando en eso con la gente del oficialismo y esperamos que
después de las enmiendas iba a ser difícil antes ponernos de acuerdo, pero avanzar hacia lograr un punto común. No es fácil, pero todos están con buena disposición para ello. Queremos que, ojalá en la comisión nuestra tengamos un acuerdo transversal y pleno de todos los artículos. Bueno, ahí lo teníamos, nada está zanjado, es un tema que ellos dicen se sigue debatiendo en las reuniones entre bancadas y el oficialismo por su parte insiste que esto sería un retroceso para ellos. Hablamos con Paloma Zúñiga, ella es consejera de RD que también integra esta comisión y con el comisionado experto Alexis Cortés, del Partido Comunista, quien en su momento defendió también esta enmienda. Escuchemos. Bueno, es importante no retroceder en materia de derechos de los trabajadores y trabajadoras, eso nos parece fundamental. Hay que considerar también las enmiendas o las iniciativas populares de norma en materia de derechos de los trabajadores y trabajadoras que entraron, pero sí me parece muy importante decir que la idea de este nuevo proceso es avanzar en materia de derechos y tiene que ser una constitución que, si bien tiene una fuerza política muy marcada para un sector, es importante que todas y todos nos sintamos representados con esta propuesta. Hay que tener mucho cuidado respecto a que se rechace y que se apruebe. Parece que una propuesta que limite el derecho de los trabajadores, produciendo un retroceso respecto de la propia jurisprudencia nacional y además yendo en contra de las recomendaciones internacionales y de la experiencia comparada en materia de constituciones, sería un elemento negativo que podría perjudicar las posibilidades del texto de ser aprobado a fin de año. Bueno, siguen entonces las reuniones entre las bancadas. Ahora, por ejemplo, esta jornada volvió a reunirse RN con la UDI, los republicanos por su parte, el oficialismo por su parte. Todo esto mientras siguen escribiendo las propuestas de enmienda que deberán ingresar el lunes a la medianoche. Seguimos avanzando. Diferentes comunidades han observado un importante aumento de los gastos comunes. En Paine, por ejemplo, el alza fue mayor a un 100%. ¿A qué se debe la tendencia? Lo revisamos junto a Belén Saldías. ¿Cómo has visto los gastos comunes últimamente? Altos. Tengo 4 años en Chile. Y cuando llegué estaba alrededor de 80, 70 y ahora vamos por 180. Más del doble que hace 4 años atrás. Eso es lo que está pagando actualmente Yaneli por los gastos comunes del edificio en el que vive. Una realidad que se repite en varias comunas del país. Están bastante altos y nos dan una explicación medianamente clara. Lo que pasa es que igual pago más o menos lo que corresponde, pero han crecido bastante los gastos comunes. Demasiado, sí, porque la niña mía vivía acá al frente. Y era exceso, pagaba casi 250 lucas. Esto es algo que no solo percibe la ciudadanía, ya que según un estudio realizado por Edipro, que tomó en cuenta más de 1000 comunidades, el incremento de los gastos comunes es efectivo. Para esto se comparó mayo del 2022 y del 2023. Los gastos comunes subieron y subieron bastante. Estamos hablando de que un promedio anda alrededor del 13% y eso es bastante. Nosotros habíamos mirado también pre-pandemia y digamos, desorden financiero, el promedio de subida de los gastos comunes y siempre andaba del orden del 7% anual. Ahora estamos, insisto, del orden del 13% promedio. Un incremento relevante en los últimos meses que está influenciado por diversos factores, entre ellos la inflación. Pero ¿qué otros ítems han incidido en esta variación? Hemos estado en un periodo de transición de ley, donde pasamos de la ley 19.537 a la 21.442 y con ella han venido nuevas regulaciones para las administraciones. ¿Okay? Por ejemplo, ahora la nueva ley te incluye algunos seguros obligatorios que la anterior no incluía. Han habido aumentos de salarios que viene siendo gran parte de lo que es el gasto común, la nómina. El incremento del IVA, que varios servicios que teníamos en los edificios no se cobraba IVA y eso hoy día implica que el 19% aumentó ese servicio. Y si bien el promedio de alza se ronda el 13%, hay comunas donde fue mucho mayor. En los primeros lugares de la región metropolitana se encuentra Paine con un incremento de 109,33%, luego Colina con un 79,92% y en tercer lugar San Bernardo con un 41,27%. Entonces, ¿a qué se debe que estas comunas presenten un mayor aumento? Ese tipo de alza se ve más vinculada
al cambio de formato de comunidades que hay en las zonas más alejadas del Gran Santiago, ¿ya? O sea, normalmente eran desarrollos de casas individuales por separado, y si se empieza a tener comunidades de condominios de casa con más de un acceso, por ejemplo, donde siempre el recurso humano y en particular las porterías es lo que más sube el gasto común. Por otro lado, hay comunas donde bajaron los gastos comunes. Entre ellas se encuentran Lo Barnechea, Huechuraba y Recoleta. Pese a eso, la tendencia al alza pareciera ser la regla por estos días, y esto continuaría durante los próximos meses. Creemos que el gasto común va a incrementarse. No hay una tendencia ni que se mantenga ni a la baja, salvo que hayan decisiones en las comunidades que hagan cambiar algunos costos del edificio. Por ejemplo, disminución del personal. Lo primero es tener las cuentas claras, ¿ok? Pasa mucho que entre todo esto del aumento a veces se están haciendo gastos que no son necesarios, se están pagando cosas que no se están usando tanto, y es importante hacer como esta auditoría interna desde la misma administración. De todas formas, los gastos comunes dependen de varios factores, incluso algunos fijos, entre los que se encuentran los metros cuadrados de cada departamento o vivienda y también la cantidad de áreas comunes con las que cuente cada comunidad. Y ponga atención, desde mediados del próximo año las bebidas alcohólicas serán incluidas entre los productos regulados por la ley de etiquetado. Según lo que ha informado el Diario Oficial, la medida tendrá un plazo de 1 año para aplicarse. Para su implementación se mantendrá el mismo formato usado en los sellos para los alimentos, pero además será obligatorio incluir un mensaje referente a los riesgos del consumo de alcohol. Añadir las nuevas etiquetas será responsabilidad de los fabricantes, quienes deberán asegurarse de que sean legibles y fáciles de ver. India sigue siendo el país con mayor cantidad de habitantes a nivel mundial, mientras Chile ocupa la posición número 64. Son algunos de los datos conocidos en una nueva conmemoración del Día Mundial de la Población, y en el que el envejecimiento presenta una importante alza. Los detalles en el siguiente informe. ¿Usted sabía que hoy se celebra el Día Mundial de la Población? No, no tenía idea. Sí, algo leí por ahí, sí sabía. No sabía, no estaba en conocimiento, pero ahora me entero por usted. Día Mundial de la Población, que surge desde el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que se conmemora con una misión. La idea es llamar la atención de la población justamente respecto a cómo inciden los problemas demográficos, todos los más diversos aspectos de la vida social, como los problemas ambientales, las diferencias en los patrones de natalidad, de mortalidad. Precisamente el aumento de la población trae consigo algunos problemas y desafíos. De acuerdo a las cifras de la ONU, la cantidad de personas en el mundo superó los 8.000 millones. India es el país con mayor cantidad de habitantes, seguido por China. Chile se ubica en la posición número 64 a nivel global. Y se espera que lleguemos a los 10.000 millones en cosa de 3 décadas más, ¿ya? Ahora estas cifras son súper excesivas, sobre todo si uno considera en el poco rango de tiempo que hemos crecido de población humana en la Tierra. Hace menos de un siglo éramos menos de 2.000 millones de personas. Sin embargo, y a pesar de que la población mundial sigue aumentando, la velocidad a la que aumenta ha disminuido drásticamente. Precisamente la velocidad de crecimiento es uno de los problemas. Si bien aumenta, lo hace de manera dispar al darse una diferencia entre la mortalidad y la natalidad. Nacen menos personas, pero la población vive más. De hecho, y según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, el envejecimiento es acelerado en Chile. Se estima que a 2050 habrá 3 millones de personas más sobre los 64 años y la esperanza de vida llega a los 85. Creo que acá en Chile la población, si bien puede ir en aumento, hay que ver también las condiciones socioeconómicas que estamos, en un proceso político que ha sido complejo. Imagínate, yo estoy a 1 año de los 65 años y uno hace deporte, uno se mantiene bien, pero las expectativas han aumentado mucho. Yo tengo un papá de 92 años que está súper bien. De hecho, nuestro país ocupa el lugar número 7 de Latinoamérica con mayor cantidad de habitantes. ¿Qué problemas trae consigo la sobrepoblación? A mayor demanda, menos recursos existen. No ayudamos a cuidar el ambiente,
Entonces, de verdad que también es preocupante la población. Al haber más humanos en el planeta, los recursos van a seguir y peor aún, van a ser aún peor sobreexplotados. Hoy en día, el planeta, al ritmo que vive, necesita de 3 planetas Tierras para sostener las necesidades de nosotros, de los seres humanos. En los países más pobres del mundo, por ejemplo en África subsahariana, todavía enfrentan junto a estos nuevos desafíos de los cambios demográficos muchos de los desafíos demográficos del siglo pasado. Todavía hay una alta tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas, todavía hay serios problemas de control de la natalidad con los efectos económicos que esos problemas tienen las familias. Se estima que en el mundo el 84% de la población vive en países menos desarrollados y que en 3 décadas más llegaremos a los 10.000 millones de personas. Crecimiento en el mundo que sigue generando desafíos que permitan una mejor gestión de los recursos de la tierra. A esta hora les contamos que la Cámara de Diputados apoyó la iniciativa que reconoce a Internet como un servicio público. El proyecto que beneficiaría a zonas urbanas y rurales en las que hoy no llega el servicio de telecomunicaciones recibió 117 votos a favor y 6 abstenciones en la Cámara de Diputados y Diputadas. El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, detalló que las concesionarias de telecomunicaciones tendrán que entregar una cobertura de Internet obligatoria en sus áreas de concesión. Había panorama para las vacaciones de invierno y nosotros a esta hora ya revisamos junto a Jacinta Molina las noticias internacionales y vamos a comenzar, Jaci, como habíamos pensado el día de ayer, con la cumbre de la OTAN que parte hoy y que le está abriendo la puerta a Ucrania, pero no de la manera que Ucrania quisiera. Bienvenida. Exactamente, ¿cómo estás, Mati? Buenas noches, porque en términos concretos Ucrania todavía sigue lejos de esta aspiración que tiene, que es de integrar la OTAN. Ahora, hoy se ha acercado un pequeño paso y es con esta declaración que dio el secretario general de la Alianza Atlántica, donde mencionaba que cuando se den las condiciones, por cierto refiriéndose al fin de la invasión rusa, eso puede suceder y que incluso se iban a eliminar algunos mecanismos que son más bien burocráticos de ingreso, pero no da, por ejemplo, una fecha, no habla de plazos, que era precisamente lo que estaba esperando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ocurriera en esta instancia. Para eso llegó a Lituania, país donde se está realizando precisamente esta cumbre. Y si bien es una declaración importante, histórica, lo cierto es que no deja contenta a Ucrania, no deja contento, por ejemplo, a su presidente, y todo esto también en medio de adhesiones recientes que no se pensaban iban a ocurrir, como la de Finlandia y por cierto digo, Suecia también, con lo que discutíamos el día de ayer luego de que Turquía levantara este veto. Bueno, todo eso lo vamos a revisar en el siguiente informe que ha preparado Gabriel Palma. Entre aplausos y vítores fue recibido el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en pleno centro de la capital de Lituania. Una visita importante en la agenda del mandatario, pues ahí mismo comenzó este martes una nueva cumbre de la OTAN. Un encuentro donde el gobernante espera algún gesto de sus aliados que pavimente un camino exprés para el ingreso de su país a la Alianza Atlántica. Gracias por su apoyo a nuestra defensa y por su posición clara y honesta al invitar a Ucrania a la OTAN. La OTAN dará seguridad a Ucrania. Ucrania fortalecerá a la OTAN. Sin embargo, al mismo tiempo que el líder ucraniano realizaba su discurso en una plaza de Vilna, la OTAN enviaba señales de que esta aspiración no sucedería tan rápido. Hemos dejado claro que cursaremos una invitación para que Ucrania se incorpore a la OTAN cuando los aliados estén de acuerdo y se cumplan las condiciones. Se trata de un paquete sólido para Ucrania y un camino claro hacia su ingreso a la OTAN. Cuando las condiciones lo permitan, es decir, por ahora en medio de la guerra, las puertas de la OTAN están prácticamente cerradas para Ucrania. Eso ante el riesgo de confrontación directo con Rusia, un rechazo que causó molestia en Zelensky, quien lo calificó de absurdo. Reafirmamos que Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN y acordamos eliminar el requisito de un plan de acción para la adhesión. De este modo, el proceso de adhesión de Ucrania pasaría de 2 a una sola etapa.
Mientras tanto, la OTAN anunció nuevas ayudas militares para Kiev. Entre ellos está la alianza de 11 países para formar a pilotos de combate con los F-16 entregados por Estados Unidos, una formación que comenzará en agosto de este año. Caso distinto es el de Suecia, a portas de ratificar su ingreso al grupo. Estocolmo llegó a la cumbre con el veto de adhesión turco sobre sus espaldas, pero en cosa de horas recibió el respaldo de Recep Tayyip Erdogan. Es bien sabido que Suecia, después de 200 años de neutralidad, busca la protección común. Quiero que todos los aliados de la OTAN sepan que también brindamos seguridad. Estoy muy contento con el resultado de la negociación y ahora esperamos con ansias las últimas ratificaciones. Una decisión que tuvo inmediata reacción en Moscú. Desde el Kremlin criticaron la nueva expansión de la OTAN. Helsinki y Estocolmo ya están discutiendo con Estados Unidos el despliegue de infraestructura de la alianza cerca de las fronteras de Rusia. Permítanme asegurarles que se protegerán todos los intereses de seguridad de Rusia y sabemos qué medidas tomar en la práctica. Para este miércoles está contemplado un encuentro entre Zelensky y el presidente estadounidense Joe Biden, mientras que la alianza tendrá su última jornada de negociaciones en una cita marcada por segundo año consecutivo por la guerra en Ucrania. Ya lo decía Gabriel en su informe, mañana, por cierto, la atención es en este encuentro que se ha reportado, se va a dar entre los presidentes de Ucrania y de Estados Unidos. Ya hay un punto ahí probablemente de conversación, tiene que ver con lo que ya comentábamos, esta aspiración que sigue manteniendo Ucrania, que se aceleren todos estos plazos y que estos gestos ya vengan, por ejemplo, con fechas, con otras ahí explicaciones de cómo podría ser esta adhesión, y además las bombas de racimo que recientemente anunció Estados Unidos que iba a entregar como munición a Ucrania, porque es algo que ha generado polémica. Sin duda, y también la preparación de los pilotos de guerra de F-16 ucranianos por parte de la OTAN. Eso es otro de los elementos que también está causando ruido. Pero Zelensky ha sido tremendamente insistente con la incorporación de Ucrania. Sabemos que durante la guerra no puede ocurrir, por lo tanto es inoficioso que se diga ahora cuando va a causar un problema con Rusia. Exactamente, porque no olvidemos que todo esto se relaciona con este artículo 5 de funcionamiento de la OTAN, donde se considera que la agresión a un Estado miembro es a toda la alianza, y esa es la problemática que tiene esta situación y por qué se considera entonces un enfrentamiento directo con Rusia. Nos vamos a Estados Unidos. Donald Trump. Sabíamos que iba a pasar algo así, ¿o no? Sí. Ya, ahora, ¿cómo le va a ir? Es distinto, probablemente también contemos, ¿qué pasa con él? Tiene que ver con una solicitud que ha hecho su defensa de aplazar el inicio del juicio, esto en la causa de los documentos clasificados que fueron hallados en su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, y por el cual también ya fue notificado, ¿no? Es una de las causas judiciales que está amenazando las aspiraciones presidenciales que tiene Trump, sus intentos de volver a la Casa Blanca. ¿Qué es lo que dice su defensa? Que para poder garantizar que sea un proceso justo e imparcial con los acusados y para que los rivales en la contienda presidencial de Trump no sean, por ejemplo, hostiles en campaña y además se pueda también garantizar una elección correcta, eso lo dice su defensa, es todo lo que han argumentado del jurado en este juicio, es que piden que esto se aplace para después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, es decir, noviembre del próximo año. Lo que ha dicho el fiscal que lleva esta causa es que este procedimiento, este juicio podría ya comenzar en diciembre de este año. O sea, que en el grueso de la campaña, en el escenario en que Trump sea el candidato nominado por el Partido Republicano, hasta el momento es el que más está marcando en las encuestas internas, él va a tener que enfrentar en plena campaña este juicio. Bueno, él lo sabía. Sí. Por lo tanto, claro, no es que la realidad tenga que adaptarse a él. Él está pidiendo, claro. Ahora, lo llamativo en esto, Mati, es que le hemos escuchado a él decir que acá hay una persecución política, que no, esto no va a afectar sus aspiraciones, lo ha utilizado incluso, sobre todo para ahí llamar a sus seguidores, pero de cierta manera hay quienes lo interpretan también como que ya él con esta acción está aceptando que esto va a tener un impacto en su candidatura, que pueda afectarle y por lo tanto está pidiendo este aplazamiento. Esto tiene que ser determinado por un juez todavía, lo ha solicitado recién Donald Trump y falta ahora la decisión del juez si es que acoge esta solicitud o
le dice no, el proceso como estaba estimado y por lo tanto probablemente tenga que enfrentarlo en campaña con otros procesos judiciales también que tiene pendiente Donald Trump. ¿Tiene plazo para eso el juez? Se habla que pueden ser en los próximos días, no hay un plazo específico, pero probablemente durante esta semana tengamos noticias al respecto de esta solicitud que ha sido conocida durante esta jornada. Y nos vamos a Europa, a Medio Oriente, Europa, con Israel, porque las protestas continúan y continúan incluso con manifestantes que pudieran unirse, que serían bastante especiales, miembros del ejército y del Mossad. Cuéntame. Exactamente, universitarios, también sector tecnológico muy importante en Israel, y tiene que ver con esta reforma judicial que hace meses está impulsando el gobierno de Benjamín Netanyahu, el primer ministro que, no olvidemos, retorna también al poder en las últimas elecciones, y es una reforma que ha sido criticada por otros países, incluso aliados de Israel, por considerar que significa ahí una merma democrática, sobre todo a la independencia de los poderes, porque le da muchísimas atribuciones al Ejecutivo y al Legislativo, donde por cierto el Ejecutivo tiene mayoría, frente a el Poder Judicial. Y ayer se aprobó en una primera instancia una normativa en el marco de esta reforma que le quita al Poder Judicial, a un Tribunal Supremo, una facultad que tenía, que era de poder dar marcha atrás a algunas iniciativas del Ejecutivo, esto bajo un criterio de razonabilidad. Eso ayer se aprobó eliminarlo, y es ahí donde se llama nuevamente a manifestaciones. Ya son 28 semanas consecutivas de protestas. Hubo un intento de aplazar esta discusión para calmar los ánimos, sobre todo cuando se acrecentaron estas protestas hace unos meses atrás, pero ahora vemos que nuevamente el clima de tensión regresa y claro, hay preocupación, por cierto, porque estas protestas puedan seguir extendiéndose. Se bloqueó el aeropuerto internacional de Israel durante esta jornada también en el marco de estas manifestaciones, y son protestas que continúan y sobre todo se han reactivado ya de manera intensa durante esta jornada. Bueno, y sobre todo la amenaza de ciertos grupos como el ejército, grupos del ejército y también del Mossad, de realizar huelgas, movilizaciones, o sea, se llega hasta ese nivel, es muy transversal la molestia. Exacto. Vamos a cerrar este bloque internacional con imágenes de un volcán en Islandia que está a 30 kilómetros de la capital, y eso es la preocupación que genera y que ha entrado en erupción. A ver, por lo general contamos mucho esta información porque tenemos que considerar que Islandia es una zona donde... Exactamente. Y por lo tanto también las autoridades han pedido recientemente a las personas que se alejen de la zona, sobre todo considerando que hay ahí riesgo, hay una cercanía también con la capital, y de hecho hay algunos expertos que ya habían advertido de la posibilidad de que este volcán entrara en erupción, volcán cuyo nombre es... No te lo vamos a pedir, solamente está cerca de la capital, con eso nos basta. Y que, bueno, habían advertido muchos analistas y expertos que se habían sentido movimientos telúricos leves, pero que advertían la posibilidad de que este escenario ocurriera. Bueno. Imagen de la naturaleza que, por cierto, también las autoridades han enfatizado, han ahí cerrado un área también para que las personas no se acerquen y pongan en riesgo su integridad. Muy bien, Jacinta, muchísimas gracias por toda esta información internacional a la que seguimos atentos por el desarrollo y sobre todo lo que está ocurriendo en Israel. Nosotros hasta ahora te invitamos, vámonos a la pausa. La primera aquí en CNN Prime, noticias, solo noticias. Bueno, son ellos, los primos Grimald, las principales cartas chilenas para Santiago 2023, y justamente van a ser los protagonistas del primer capítulo de una serie documental sobre deportistas nacionales y extranjeros que darán vida a los panamericanos y parapanamericanos. Historias de vida, de esfuerzos, sacrificios que tuvieron que realizar para llegar a la élite de la competencia. Acá les presentamos un adelanto del capítulo que muy pronto estrenaremos por las pantallas de CNN Chile. Esa es la medalla de oro de Chile. Vamos. Cuando nosotros empezamos no había ningún entrenador, prácticamente ningún entrenador certificado de vóley playa acá en Chile, no habían escuelas de vóley playa.
y hoy en día estamos entre las 10 mejores duplas del mundo, quemando etapas, quemando procesos. Eso es un poco lo que me gusta transmitir, que siempre hay que plantearse objetivos a largo plazo, objetivos difíciles. Con los primos iban solos en una selva con un cuchillo abriendo camino. Cuando empezaron con la selección, ellos tenían que viajar todos los fines de semana. Nosotros conseguíamos autorización del colegio, que lo dejaran salir 1 hora antes de clase. Salía 1 hora antes, de repente pescábamos el bus, otras veces teníamos que salir a la carretera detrás del bus persiguiéndolo. Bueno, financiábamos con rifas, con vendiendo mermelada, conserva. Fue bastante duro, digamos. Somos de Linares, venimos de región. Linares fue nuestro primer apoyo, los primeros que confiaron en nosotros, nos declararon hijos ilustres de la ciudad. Hasta la cosecha. Y ustedes también trabajan con las manos, son de Linares. Lo hicimos también. Claro. En la casa, con frambuesas, con kiwi, espárrago, remolacha, así que somos bien de la zona, bien de campo. Como ellos vienen donde nosotros mismos venimos, de Linares, es como decir, sí se puede. Es motivador, unos jugadores como ellos hayan salido de acá. Es difícil decir un jugador, por ejemplo, de Linares que esté en la talla mundial que ahora están los primos Grimal. Esteban Grimal viene de Linares, de un colegio que es un colegio de hombres, un colegio que es público, que tenía que tomar su bus para acá, no tenía plata para las colaciones, entonces cuando yo veo a los niños que me dicen cómo podemos llegar a ser como los primos Marcos Esteban Grimal, digo, guau, para. Porque no es llegar a ser Marcos Esteban Grimal, va con el rigor. Los primos de hecho son como de los deportistas que yo más admiro porque son fuera de lo especial que son físicamente, son muy mateos. Para nosotros hay un objetivo revalidar la medalla oro, dejar el 100% de nosotros en todo este proceso de preparación y también en los mismos juegos. Nos motiva mucho volver a tener un torneo tan importante acá, un torneo que va a ser el evento deportivo más importante en la historia de Chile. Ya estamos de regreso y les contamos que el tradicional cierre de la campaña de la Teletón se va a realizar este año en la Quinta Vergara el próximo 10 y 11 de noviembre. La noticia fue dada a conocer por la Fundación Teletón junto a la Municipalidad de Viña del Mar ante la dificultad de utilizar el Estadio Nacional por la realización de los eventos deportivos, los Panamericanos. Esta es la primera vez en sus 45 años de historia que el último bloque del evento benéfico se llevará a cabo en una región y no en la capital. Este cambio de escenario podría significar también que menos personas puedan asistir a la ceremonia, ya que la Quinta Vergara tiene una capacidad cercana a los 18.000 espectadores, mientras que el Estadio Nacional puede recibir a más de 50.000 asistentes, pero es un sello también de descentralización. Así llegamos al final de CNN Prime. Los invitamos a que sigan en nuestra sintonía porque ya llega todo el tiempo en CNN Tiempo. Vamos a ver cuánto llueve, hasta qué hora llueve y cuándo comienza el frío. Y luego viene Futuro 360 junto a Paloma Ávila. Yo me despido. Y martes 11 de julio. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.